¿Sabías que cada vez que usas tu smartphone o enciendes la luz de tu casa, estás conectando a un fenómeno que muchos prefieren ignorar? ¿De dónde vienen esas materias primas? ¿De dónde viene esa energía? ¿Dónde se produce? ¿Y cómo? Hoy en Charlando de Minas exploramos el síndrome Not in My Backyard o en español No en mi patio trasero y cómo afecta a los proyectos esenciales como la minería, las energías renovables y mucho más. La pregunta sería, ¿por qué todos queremos los beneficios, pero nadie quiere los proyectos cerca? ¿Es algo racional? Quédate con nosotros y descubriremos juntos todas las respuestas. Bienvenidos amantes del subsuelo, esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. El término Not in my backyard fue acuñado por primera vez en los años 80 por un periódico estadounidense a raíz de las protestas de varias comunidades locales en contra de la construcción de un vertedero de residuos nucleares. Desde entonces, el término se emplea de manera habitual en Occidente cada vez que un grupo social, más o menos organizado, muestra su oposición a proyectos que considera negativos para su territorio, para su patio trasero. Lo curioso es que tal oposición no es necesariamente ligada a la actividad en sí misma, sino estrictamente a su localización. Sin embargo, no es un fenómeno exclusivo del sector minero, sino que también puede vincularse con otras infraestructuras, como por ejemplo la instalación de antenas telefónicas, aeropuertos, energías renovables, vertederos y muchas más que, siendo honestos, nadie elegiría tener al lado de su propia casa, pero que a todo el mundo necesita según los hábitos actuales de vida. Se trata, por tanto, de ordenar las prioridades desde una perspectiva absolutamente local, obviando la globalización, lo cual lleva a caer en múltiples incongruencias, querer tener un smartphone pero no las minas, querer volar en un avión pero no un aeropuerto, querer salvar el planeta pero no tener aerogeneradores en tu municipio. ¿Qué sucedería si toda la población se instaurase en el Not in my backyard? Creo que la respuesta es más que evidente. Hasta aquí, todo entendible si asumimos una cierta insolidaridad y un poco de caos irracional en las prioridades. Sin embargo, ¿cuál es el verdadero motor para tal oposición? ¿Por qué no en nuestros patios traseros? ¿Es por dinero? ¿Es por el medio ambiente? No nos engañemos, vivimos en una sociedad en la que todo o casi todo se mueve por dinero. Uno podría pronunciar sin temor a equivocarse esa famosa frase que dice algo así como todos tenemos un precio. Pues bien, parece lógico que hablemos de datos económicos. Conviene empezar por una serie de datos sobre algunas de las principales cifras que nos deja el sector minero. La industria minera genera más de 30.000 empleos directos en España y más de 100.000 indirectos, contribuyendo significativamente al desarrollo económico y social reflejada entre el 0,3 y 0,5 del PIB estatal. Todo esto gracias al importantísimo tejido industrial y que presenta grandes oportunidades para poner a nuestra industria en la vanguardia. Además, muchas empresas, cada vez más siendo conscientes de la oposición generada que tiende a la demonización del gremio, establecen convenios con ayuntamientos afectados por medios de los cuales se despliegan importantes líneas de inversión en dichos municipios, con notables mejoras en muchos ámbitos que indudablemente incrementan la calidad de vida de todos los habitantes. Entonces, ¿cuál es el origen de las quejas en materia económica? Y la respuesta seguramente es en la proporcionalidad entre la aceptación y la obtención de beneficios. Siempre existirán
cuyos vecinos se verán afectados y se verán recompensados, y otros muchos que se verán afectados, pero que en cambio tendrán que convivir sin percibir nada o casi nada a cambio. El impacto ambiental local es la principal reivindicación de las comunidades lobistas del Not in My Backyard para oponerse a la instalación de minas, ya que, a diferencia del plano económico, es cierto que no suele traer consigo una gran ventaja a nivel de impacto ambiental, al menos a nivel territorial, aunque sí, si lo miramos, es positivo a nivel global. Está claro que nadie quiere dejar de tener las ventajas o los privilegios del primer mundo. Tener a nuestro alcance toda la tecnología, los servicios y las comunidades que implica. Por lo tanto, la demanda de dichas materias primas nunca bajará, todo lo contrario, incrementará con el tiempo. Sin embargo, en nombre del medio ambiente local, preferimos que los proyectos mineros se realicen en otros países, países donde las regulaciones ambientales, los derechos de los trabajadores o incluso los derechos de los niños están en entredicho. En nombre del medio ambiente, prefieren obtener el cobalto de sus baterías del coche eléctrico que está aparcado delante de su casa de niños minando en minas del Congo, que tenerlo en la provincia o en su pueblo minado con las regulaciones que hay en Occidente. Prefieren no contar la huella de carbono del transporte que supone enviar el cobre desde Latinoamérica a refinar a China para volver a Europa, en lugar de tener toda la cadena de valor dentro del continente europeo. Entrando ligeramente en materia de ese impacto local, debemos de considerar también el impacto de la fauna y la flora, el impacto acústico, el polvo y finalmente el visual o paisajístico. Todos estos aspectos quedan recogidos dentro de los informes ambientales y de los proyectos cuidando cada detalle. Los estudios de impacto ambiental son realizados por profesionales dedicados y regulados, y aunque siempre hay espacio para mejorar, es importante reconocer el esfuerzo y el compromiso para minimizar los impactos y proteger el entorno. No obstante, no se debe confundir lo anterior con una ausencia total de impacto, que inequívocamente existe, pero se acota y minimiza al máximo. Entendemos y respetamos las inquietudes de las comunidades locales sobre el impacto en su entorno y es nuestra responsabilidad, o la responsabilidad de todos, trabajar juntos para abordar estas preocupaciones. Además, últimamente lo que estamos viendo es una migración de los proyectos mineros desde grandes minas abiertas a minas subterráneas, minimizando el impacto ambiental, visual, acústico, polvo, paisajístico del medio rural. Las discusiones en sí pueden ser infinitas, pero lo que está claro es que la despoblación rural es un verdadero problema del Estado y que las minas presentan batalla al traer riqueza, empleo y servicios a lugares que por desgracia son cada vez más remotos e inhabitados. La minería sostenible y responsable puede ser una herramienta para revitalizar las zonas rurales, ofreciendo oportunidades de empleo y desarrollo económico que ayuden a frenar la despoblación. Queda claro, pues, que el fenómeno Not in My Backyard parece no poderse fundamentar en el medio ambiente, ni tan siquiera en el dinero, sino que se fundamenta en el difícil equilibrio de las prioridades locales con las necesidades estatales o globales. Y si bien que tiene ciertos tintes de egoísmo, radica principalmente en el desconocimiento generalizado y es donde allí la comunicación y la colaboración son esenciales. Quizás lo más fácil sería responder a la pregunta de si no es en mi patio trasero, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo entonces? Pero está claro que no tienen una respuesta constructiva para tales cuestiones, ya que el síndrome Not in My Backyard se caracteriza por la negativa sistemática, pero no precisamente para aportar soluciones. En este sentido, a día de hoy, los grupos Not in My Backyard ganan la partida comunicativa a las empresas mineras,
Esto es mayormente debido a la falta de comunicación, a la falta de saber conectar con el territorio, las necesidades y las preocupaciones del mismo. Es muy conveniente poder trabajar en métodos de divulgación efectivos que nos ayuden a llegar a nuevas comunidades, llegar a conectar con otros y divulgar las ventajas e inconvenientes de los proyectos. No solo eso, sino las empresas deben de cambiar su forma de comunicar, ser ágiles y rápidos delante de desgracias, acudir a los medios de forma fácil y dejar de ser tan opacas para ser mucho más abiertas y comunicativas. Las desgracias suceden en todos los sectores. Depende de cómo comuniquemos, cómo transmitemos la información, la imagen de la empresa puede realzarse o quedar muy tocada. Así, de alguna manera, nació Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Un podcast de habla hispana para promocionar, divulgar la minería y proyectos mineros a inversores y comunidades de habla hispana. Un público objetivo altamente desatendido, altamente ignorado, pero altamente importante. Un programa para conectar con el inversor retail, con el vecino del pueblo del lado del proyecto, con el joven que se informa mediante YouTube y las nuevas tecnologías. Nuevas formas de comunicar para nuevas generaciones. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amadeu Bonet y esto es Charlando de Minas.